Esta moción sobre el anteproyecto de Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental del Principado de Asturias no pretende hacer un análisis técnico-administrativo del mismo, ni tampoco una exposición de las enmiendas de los distintos apartados a una ley que es extensa en el contenido y ambiciosa sobre una materia tan sensible como importante. Lo que queremos es trasladar al Principado, desde el ámbito de lo local, una serie de consideraciones y de preocupaciones sobre aquellos aspectos que más van a incidir negativamente sobre las competencias municipales si esta ley se aplicara tal y como está planteada en el anteproyecto. Una ley como esta debe ser garantista y la reducción de plazos que persigue conseguir una administración pública ágil y eficaz puede conducir a un voluntarismo peligroso. Por eso, entendemos que se debe de dotar de medios y recursos a la Administración pública y no forzar los plazos legales. Si no disponemos de más recursos, el acortamiento supondría una necesaria pérdida en la calidad de la actuación de los servicios de protección ambiental. El traslado a los ayuntamientos de una parte de las competencias que hasta este momento ejercía la Administración autonómica va a plantearnos necesariamente la adaptación de las ordenanzas municipales a la nueva situación legal y asumir mayores competencias y responsabilidades. Incluso un ayuntamiento como el nuestro, que ya desarrollaba competencias medioambientales, va a verse comprometido si no hay una dotación en paralelo de medios y recursos. Por eso proponemos que se amplíe el plazo de adaptación y que la emisión de informes de descripción de la actividad y la determinación de medidas correctoras, aun para la licencia municipal ambiental, siga siendo competencia de la Consejería como lo es hasta la actualidad. Y otro de los aspectos que también compromete innecesariamente a los ayuntamientos es la pretensión de que se pueda otorgar licencia ambiental con posterioridad a la licencia urbanística, puesto que se podría incurrir en una contradicción de forma innecesaria. Así que proponemos que sean simultáneas. Finalmente, en relación con la recogida selectiva de biorresiduos, entendemos excesivo fijar ya un porcentaje mínimo de impropios o pretender su implantación mucho antes del límite que asimisma se marca la Administración autonómica, que es el año 2024, sobre todo cuando aún no se han definido los aspectos relativos a la recogida y al tratamiento de este tipo de residuos. Así que, como señalaba al principio de la moción, no es un análisis, porque esta parte entendemos que ya está cubierta con las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento en su momento. Lo que se pide es el apoyo de la moción con el objetivo de clarificar algunos aspectos de la ley que son contradictorios con los principios declarados en la misma de agilidad y de eficacia. Gracias.